Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su programa semanal Regresando a la Fuente. Espero que se encuentren bien, llenos de energía. Yo soy Milko Grandirán, economista, coach y terapeuta. Y como siempre me acompaña mi colega, amigo y coach, Clever Morante. ¿Cómo estás, Clever? Buenas noches. Buenas noches, mijo. ¿Qué tal? Un gusto una vez más estar acá en un episodio más de nuestro programa, ¿no? Regresando a la fuente. Hoy estamos en nuestro episodio número 4. Así que con muchas ganas, efectivamente, muchas ganas, mucho entusiasmo de poder seguir compartiendo, ¿no? Aprendizajes y facilitando algunas respuestas a nuestro público, ¿no? Eh, y bueno, con toda esa, también con todas esas inquietudes y expectativas que podamos recoger de nuestro público para poder enriquecer también lo que conversamos, ¿no? Así es, ¿no? Siempre con reflexiones, aprendizajes, experiencias de cada uno que ha vivido, pues, ¿no? Y preguntas, bueno, de nuestro público, ¿no? Hoy día queremos conversar y es un tema que va a tener ciertas repercusiones y obviamente, y creo que va a durar, no sé si tú, más de un episodio, ¿no? O sea, la Sí, de el juzgamiento prácticamente que hacemos normalmente a ciegas, ¿no? Y más que el juzgamiento son las consecuencias que tiene en nuestra vida y nuestras relaciones, pues, ¿no? Qué tanto nos afectan, de qué manera lo hacemos y a veces, muchas veces lo hacemos de manera inconsciente, qué tanto poder ejercen en nosotros y en el resto, pues, ¿no? Entonces, ¿qué te ha pasado a ti, Clever? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has visto? No solo como experiencia personal, sino con gente que has tenido relación, ¿no? sí, bueno, es un tema, a ver, es un tema muy, muy complejo, si se quiere, se puede decir. El tema de los juicios, para empezar, podríamos empezar con esto, ¿no? Los juicios se trata de un acto del lenguaje, un acto del habla, ¿sí? Que generamos, incluso inevitable, en forma inevitable. El humano siempre anda continuamente generando juicios, ¿no? Desde que nace, desde que es chico, desde que va aprendiendo a usar el lenguaje, él va tomando los juicios de los padres, ¿no? Lo primero que uno va tomando son los juicios de sus propios padres, ¿no? Juicios entre ellos mismos, a nivel personal, juicios también a nivel relacional, ¿no? Y los juicios también que uno va recibiendo desde sus padres, desde uno es chico, ¿no? Entonces, desde que uno nace va conviviendo con los juicios, ¿no? Entonces, ya se convierte en una práctica lingüística, ¿no? Una práctica en el lenguaje muy habitual y muy usual, que usualmente nosotros usamos o siempre invocamos cuando, sobre todo hacia el futuro. Los juicios existen a través del futuro, ¿no? Si no existiera el futuro, no existirían los juicios, ¿no? Entonces, de alguna forma, siempre en ese continuo tomar decisiones, ver, abrirnos, cerrarnos posibilidades, o ver posibilidades, qué cosas podemos hacer, siempre están presentes los juicios, ¿no? Para tomar decisiones. Ahora bien, Pero lo interesante es que tú hablas del futuro, pero muchas veces esos juicios también están basados en el pasado, ¿no? O a claro, partir de un justamente, pasado, ¿no? correcto. Obviamente de nuestras propias costumbres, valoraciones, experiencias, creencias, miedos y un montón de cosas, Exacto. pues, ¿no? Y a Y viene partir de toda esta mezcla, imagínense, metí en una licuadora, justamente si emitimos un juicio, ¿no? Y juzgamos, para comenzar, nos juzgamos a nosotros mismos, ¿no? claro, Juzgamos a las otras personas y también a las situaciones, ¿no? Entonces, así es. llega y hasta puede llegar a un punto de ser hasta, o a sonar, o ser demasiado egocentrista, ¿no? Entonces, Claro. porque ya no miras lo que es la persona, ya no miras lo que está pasando la persona, lo que está sintiendo la persona. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Ya no existe la empatía, ya no existe la comprensión, ya no existe ni siquiera la compasión, ¿no? Entonces, Así y es. cosas tan simples como, ¿por qué no lo haces? Mira, fulanito sí lo hace y tú no, ¿no? Siempre no puedes, ¿no? Nunca tienes tiempo, y infinidad de situaciones, o la típica, Correcto. ¿no? Deberías hacer esto, ¿no? Entonces, como el que está juzgando, ¿no? Es el dueño de la verdad, pues, ¿no? Entonces, sin Así es. entender que cada uno tiene una situación distinta, obviamente un aprendizaje distinto, una experiencia distinta, Así es. ¿no? Entonces, el no tener esa empatía y no poner en sus zapatos de saber qué está pasando, qué está sintiendo en ese momento, de realmente entender, analizar su contexto y sobre eso, no necesariamente tienes que decirle algo, quizás simplemente lo que está buscando es que un soporte, una ayuda, una escucha, Claro. ¿no? Entonces, Sí.
pero es más fácil juzgar, ¿no? Por eso nos sale automáticamente, y lo hemos repetido en un momento, ¿no? El por qué. ¿Por qué no haces esto y por qué no haces esto? Entonces, siempre decimos, claro, viene una crítica ahí, ¿no? la Claro, crítica, ¿no? Siempre recomendamos exacto, cambiar el por qué a para qué, ¿no? Y yo les pongo una así frase es. muy, muy simple, es, suponer es juzgar sin saber. Así es simple. Claro, correcto, correcto. O sea, el tema de los juicios, como tú lo mencionaste muy bien al comienzo, remite, ¿no? O sea, remite desde que, como hablábamos de que uno es chico, a juicios que uno tiene sobre sí mismo, ¿no es cierto? Y juicios después que tiene hacia las personas con las que convive, ¿no es cierto? Después incluso juicios hacia la vida, juicios hacia el mundo, juicios realmente sobre todo lo que nos rodea, realmente, ¿no? Entonces, claro, el juicio técnicamente, solamente para dar un pequeño alcance, tiene que ver con calificar o evaluar acciones, hechos, situaciones, eventos, cosas que pasan, nos pasan a nosotros, pasan en la Claro. vida, nos pasan en el mundo, ¿no es cierto? Entonces nosotros siempre andamos continuamente evaluando o calificando, ¿no? Oye, mira tal situación, tal hecho, ¿no? Desde nosotros mismos, desde lo que vamos haciendo, ¿no es cierto? Nuestras conductas, nuestro comportamiento, nosotros vamos generando juicios hacia nosotros mismos y hacia otras personas. Y también se produce en las relaciones un recibir, ¿no? Un recibir y dar juicios. Y el tema acá, y por eso el título del tema de hoy día es juzgamiento a ciegas, que es algo que es un tema incluso que conmigo lo hemos estado conversando, es un tema incluso muy vigente, particularmente en lo que pasa en nuestro mundo, lo que pasa, por ejemplo, en nuestra cultura también, ¿no? En donde a veces cuando los contextos son complicados, contexto de pandemia, situaciones de inestabilidad, ¿no? Política, social, lo que nos está pasando, genera estados de ánimos o contextos con mucho estrés, ¿no? Justo también hablamos la otra vez del estrés, con mucha ansiedad, con mucho miedo. Entonces, desde ahí, como que nuestra generación de juicios es más, vamos a ponerlo así, más irresponsable, más descuidada, más descontrolada. O sea, comenzamos a generar juicios y sin fundamentos. O sea, ese es un primer punto. Cuando decimos juicios sin fundamentos, son juicios que no están basados en evidencias, no están basados en hechos comprobados, no están basados en pruebas. Simplemente, como dijo Mirko, ¿no? Muchos de esos juicios son basados en suposiciones, ¿no es cierto? Otros juicios son simplemente conjeturas, ¿no es cierto? Hipótesis, y en O otros en tu casos, propia valoración, o en tu propia experiencia, nada claro, más. tomas cosas, tomas opiniones. O sea, nosotros escuchas, lo que hablamos también de los medios de comunicación, ¿no? Se mezclan. Los hechos y los juicios vienen mezclados. Entonces lo que hacemos nosotros simplemente es tomamos todo, ¿no? Compramos interpretaciones, y al comprar interpretaciones estamos comprando juicios de otras personas y lo replicamos. Entonces, es ahí donde es un primer punto que debemos cuestionarnos, es cómo estamos manejando nuestra generación de juicios. Y Mirko también habló del para qué, ¿no? O sea, ¿para qué generar juicios que no te... O sea, primero que, a ver, si queremos juzgar a una persona, por ejemplo, que es algo que seguramente vamos a analizar también bastante, que hay mucho juzgamiento de otras personas, primero, ¿con qué autoridad lo hacemos, no? O sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Ese es un primer punto que deberíamos cuestionarnos, porque a veces Totalmente. pareciera que nos diéramos de autoridad. Somos los dueños de la verdad. O sea, nosotros somos los jueces supremos de la vida, ¿no? de la forma de hacer las cosas. Entonces, de pronto, mi forma de hacer las cosas, como lo hemos dicho también conmigo muchas veces, es la única y la mejor. Entonces, desde ahí, yo me siento en una autoridad de juzgar todo. Yo veo un comportamiento diferente al mío, lo que yo hago está bien, lo que él no hace está mal. Claro. ¿No? Todopoderoso, pues, ¿no? En un asiento todopoderoso, pues, ¿no? Correcto. ¿No? Entonces Entonces, ahí es donde, es más, yo te lo pongo a otro lado, ¿no? Eh, del juzgado, ¿no? A veces, y de hecho hemos estado en esa posición, qué desgastante, qué agotador, porque, claro, te van juzgando y todo lo que tú tienes que buscar para tratar de explicarle según tus experiencias y según tu punto de vista, para evitar ser juzgado. Entonces, qué agotador claro, también es, pues, ¿no? Entonces, así cuando es. no debería ser así, ¿no? Entonces, cuando debería ser simplemente buscar un tema más de, como les digo, de empatía, de comprensión, de sentir y entender, o buscar la posición de esa persona. Además Así que, es. viéndolo de otro lado, ¿no? Mientras más juzgas a otros, es porque tú eres tan duro y tan exigente contigo mismo. Correcto. Eso es lo Ahí que no nos hay damos cuenta, ¿no? exacto. Ahí hay un tema que remite a uno, que es, mira, yo te lo pongo así, ¿no? Es, buscas perfección desde tu propia imperfección. O sea, Correcto. nosotros somos seres imperfectos, ¿no es cierto?
Pero cuando nosotros enfocamos a otras personas, o cuando evaluamos o calificamos a otras personas, buscamos la perfección en los demás. Sin embargo, no sé si no somos conscientes o nos hacemos de la vista gorda de nuestra propia imperfección. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Con qué autoridad, desde tu imperfección, tú buscas perfección en las demás personas? Entonces, ahí hay un primer punto que es clave que nosotros nos cuestionemos. Porque yo creo que esto a veces remite también, Milko, a un tema, tú hablaste de la empatía, correcto, ¿no? Y yo diría incluso también tiene que ver con una ausencia de humildad, que es una actitud muy poderosa de la vida. Yo creo que el humano, nuestra humanidad está muy llena de arrogancia, mucha arrogancia. Entonces, de esa arrogancia nosotros nos queremos, o nos creemos dueños de la verdad, nos creemos dueños de cómo se hacen las cosas, de las formas, cómo se debe hacer. Entonces, por eso le sumaba esa parte de comprensión y compasión. Correcto. También, justamente ligadas a ese tema de humildad, pues, ¿no? Sí, la compasión es algo maravilloso. La compasión es ojo que no, a veces se puede confundir, ¿no? Compasión no es lástima. O sea, no. Compasión es una emoción, es un derivado emocional que viene desde el amor. Viene desde el amor a la otra persona. Exacto. Desde el reconocernos. Como hemos hablado, ¿no? Tenemos virtudes, defectos, todos tenemos limitaciones. Entonces, es desde ese reconocer a la otra persona, de esa conexión emocional al otro, desde el amor, en donde tú validas a esa persona diferente, ¿no? Entonces, pareciera, amigo, que estuviéramos en estos tiempos en donde, mentira, estamos no sé si en un exceso de ansiedad, por resultados, como hemos hablado, pero también estamos en una suerte de, pareciera, cacería de brujas. O sea, nadie se puede equivocar. Yo no me puedo equivocar, porque si yo me equivoco, el Tribunal de la Santa Inquisición, esto me hace acordar los tiempos de la Santa Inquisición, sí, donde claro, alguien cometió un error y te quemaban. No, o la intolerancia es, no sé, mínima o cero, pues, ¿no? Entonces, claro, y ahí vienen los juzgamientos, pues, ¿no? Entonces... Esto es un tribunal, o sea, ahora, peor, el tema es ¿no? Los tribunales sin rostro de hace muchos años, pues, ¿no? Entonces, hiciste esto mal, entonces deberías hacer esto, deberías hacer el otro, entonces ¿por qué no lo haces? Pero siempre el por qué está presente, ¿no? Entonces automáticamente te cae toda esta avalancha de preguntas, de por qué es, ¿no? Y totalmente desproporcionada, ¿no? Y obviamente no se tiene que ir muy lejos, ¿no? Desde la misma familia, hermanos, amigos, cercanos, pareja y mira, no te quería decir cuál es mejor o peor, pero porque a veces la misma familia, al tener esa parte de confianza, sus críticas o juzgamientos también pesan más y duelen más. Por más que te digan, que lo traten de ocultar, ¿no? Que muchas veces dicen, no, pero te digo eso, te critico con mucho amor, ¿no? Es una crítica constructiva. Claro. Sí, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Hay que tomarlo con pinzas esas cosas. Pues, ¿no? A veces se tiene como constructiva, pero en el fondo hay una crítica. Por eso cuando nosotros hablamos del por qué, y esto es como aquí dando algunas pautas, algunos tips, cuando tú quieras acercarte a una persona o quieras darle una retroalimentación, por ejemplo, ¿no? Un feedback, como lo decimos a veces en el término organizacional, la forma como lo haces lo es todo. Por eso hablamos de un feedback efectivo, incluso una retroalimentación, darle en forma efectiva, y una de las primeras cosas es, primero, ser respetuoso con la otra persona, ¿no? Y además, no invitarte solo, sino decir, oye, ¿me permite darte mi opinión? Porque cuando hablamos de juicio hablamos de opiniones, ¿no es cierto? Para que el público también entienda un término más comercial, es opiniones, ¿no? ¿Me permite darte mi opinión sobre lo que estás haciendo? ¿No es cierto? Antes, no lanzarte a darla, ¿no? Y la forma como tú se la vas a dar, oye, ¿por qué hiciste esto? Entonces, al decir por qué hiciste esto, ya estás partiendo de una crítica a la otra persona, ¿me entiendes? Entonces, la forma como tú lo pones, le dices, oye, mira, yo te he visto, has hecho esta forma de acá, ¿no? Me parece que se podría hacer de otra forma, ¿no? Me parece que podríamos enfocarlo de esta forma, de otra. Correcto. O sea, lo pones con mucho cuidado, ¿no? Entonces, es otro enfoque. Tenemos el lenguaje. Claro, el tema es cómo usamos el lenguaje. El tema es el uso del lenguaje. Exacto, ¿no? O sea, otra forma de decirlo que es muy común, que deberías hacer esto. Entonces ahí viene el tema de yo soy dueño de la verdad, pues, ¿no? O yo soy el rey de esto. Puedes tener toda la experiencia del mundo y es válida. Pero ¿qué pasa si lo dices, en vez de decir deberías hacer esto, es según mi experiencia, a mí me ha pasado tal cosa en esta situación, pero es a mí, ¿no? Entonces ya la persona tienes una mayor empatía, tiene un mayor acercamiento y puede entender un contexto y puede sobre eso tomar lo más valioso para su situación.
pero el Correcto. Entonces, debería ya implica todo un peso encima, ¿no? Entonces, ya obviamente hay así tema es. del ego, entonces yo soy superior a ti, entonces, como a mí ya me pasó y me ha pasado, si me ha pasado muchas veces, deberías hacer esto, pues, ¿no? Y casi el dedo acusador, o sea, hasta nuestro lenguaje no Correcto. verbal Viene el va de la famoso mano, ¿no? señalamiento. Viene acompañado con eso, Claro, ¿no? claro. Mírense un rato y van a ver que la mano se extiende, pues, ¿no? Tu cara, cómo se pone al respecto, pues, ¿no? Claro, porque Entonces, viene acompañado de emoción, pues, claro. O sea, los ahí está juicios acompañada de la emoción. Exacto. vienen, compartamos esto también con el público, juicio y emoción vienen juntos, ¿no? Como una trenza, como un tejido. Entonces, juicio jala emoción, emoción jala juicio, ¿no? Entonces, examinen, escúchense un poco, de repente cuando están en su cólera, cuando están fastidiados, los pensamientos, los juicios que le vienen, ¿no? Por ejemplo, tienen una discusión con, no sé, con la pareja y están pensando, y lo quieren chancar, ¿no? Y ahí aparecen los juicios. Esos juicios vienen desde tu emoción en este momento de la cólera, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te comentaba hace un momento. A veces los estados de ánimo extremos, por ejemplo, ahora que vemos estos temas de la polarización que vivimos en estos tiempos, de creencias extremas, ¿no? Que te llevan a generar a extremos emocionales que te llevan a un resentimiento, una rabia, a un deseo de querer agredir o a destruir a otras personas. Mm. Entonces, imagínate ahí cuando tú te quedas poseído de tu emoción o tu estado de ánimo y desde ahí tus juicios son simplemente, no, para mí, o sea, incluso, ¿no? Hasta decir, esta persona ya no es humano, o sea, no existe como persona, o sea, ya no es posible poder convivir con esta persona, o sea, no hay forma, o es él o soy yo, o sea, o te quedas tú, me voy yo, me voy a otro lado, me voy a vivir a otro Claro, país. ya es extremo, pues, ¿no? Extremo. Entonces, justo, ese es un tema muy inquietante, Mirko, ¿no? Que me parece estamos pudiendo observar. No es que solamente ha pasado a lo largo de nuestra historia, en las guerras, en tantas situaciones que hemos vivido, pero en nuestro país ahora en estos momentos pareciera que estuviera pasando algo así, ¿no? En donde hay ese señalamiento, ¿no? Hay una vieja frase que dice, ¿no? Cuando tú estás señalando con un dedo, hay otros tres que te están apuntando a ti mismo, ¿no? Entonces un señalamiento, hay tres dedos que entonces ¿para qué señalar, pues, no? Al Sí, señalar otro está señalando totalmente. tres veces. Entonces, ese es un tema, ¿no? Ahora, yo digo, ¿no? Imagínate ser persona pública en estos tiempos. Bueno, ser persona pública en estos Uf, tiempos es casi como firmar tu sentencia a que van a destruir tu vida, van a destruir tu dignidad, tu reputación. O sea, porque no hay forma. Un mínimo tropiezo, un mínimo error, porque, a ver, nadie es perfecto, ¿no? Si de repente uno de muchacho a sus 18 años cometió un error, a sus 20 cometió un error, ¿cómo podemos cometerlo todos? Si quieres más adelante ser persona pública, a tus 50, a tus 60 te van a sacar ese hecho a tus 18 y tus 20 y te van a querer invalidar y descalificar. El problema es ese, o sea, la evaluación de las personas a veces se mezcla, ¿no? O sea, en términos, llamémoslo si quieres, organizacional, laboral, temas a nivel público, si se quiere, ya no solamente es a nivel de la función, sino más se enfoca al lado personal. O sea, se personaliza, Mirko. Esto es bien delicado. Esto es en los trabajos, tú con la experiencia también que tienes en este tema de recursos humanos, sabes perfectamente que en los trabajos, por ejemplo, todo termina siendo personal. Y la no, evaluación del y se personal... juzga bien rápido, ¿no? Porque lo dijo, porque lo que hizo, por dónde viene, pero ahí ¿Cómo salen es? justamente tus propios miedos, tus propios valores. Ahora, acá no es un tema de lo que siempre hemos hablado, fuera de etiquetas, ¿no? Es tratar de ser lo más objetivo posible al respecto, pues, ¿no? Correcto, correcto. Y no nublarte por ese miedo, que es una gran emoción, Así una es. emoción básica, ¿no? Estás O, poseído. o la ira, ¿no? O la tristeza o la Así es. felicidad, pues no ser lo más objetivo posible. Y sobre eso, ok, tomas una posición al respecto o das a una opinión al respecto, ¿no? Pero Correcto. no por eso el juicio va más a como estamos viendo ahorita, a una sentencia, ¿no? O sea, Así es. es terrible, pues, ¿no? Entonces, y encima se hace mucho más masivo, entonces encima hay ese efecto contagio, pues, ¿no? Entonces, Correcto, correcto. El tú lo tema no te... dices y obviamente ahora las redes lo publican y en 2 minutos ha sido Eso. viral, entonces, porque dije algo y quizás fuera de contexto, ahora, no Y te estoy pueden destruir, justificando hermano, o no, nada, ¿no? Simplemente en hay que segundos. ponerse, ahí está la parte empática, de ponerse en los zapatos, entender realmente la Tratar. coyuntura que está viviendo la persona, porque como tú lo has dicho, somos seres imperfectos, entonces
puedo estar en un momento muy delicado que nadie tiene que saber. Entonces, Así es. definitivamente puedo estar, digamos, bajo energía o no enfocado y cometo un error, se me sale algún abrupto, ¿me entiendes? No estoy justificando ningún calificativo ni nada, simplemente es entender ese contexto y obviamente entender por qué pasó, nada más. Entonces, de ahí puede Claro, venir un consejo, oye, Milko, ¿sabes qué? Mira, pasó esto, te entiendo, correcto. no sé si no te diste cuenta, porque a veces, justamente, es tan inconsciente que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, Ese es el y tema. pasa Y, igual en el y, trabajo, y ¿no? repites, claro, Pero, repites todo o sea, vas escuchando, vas repitiendo. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? O sea, cuando hablamos de empoderamiento, cuando hablamos de ser protagonista de tu vida, podemos hablar también de ser protagonista de tu comunicación, de tu forma de comunicarte, de lo que sale de tu boca. ¿Me entiendes? O sea, ser responsable con lo que sale de tu boca. Entonces, muchas veces nosotros pareciera que claro, muchas veces desde inconsciencia no filtramos muchas veces las cosas que escuchamos y simplemente repetimos, parecemos loritos, repetimos como grabadora, simplemente tú pones grabador y repetimos nomás lo que escuchamos. Entonces tú tal cual. escuchas opiniones, juicios, esto pasa en todos lados, pasa en el trabajo, en los amigos, hasta en la familia. Entonces, acá un tema clave primero es si es necesario, primero preguntarte si es necesario generar un juicio sobre una persona que no conoces, por ejemplo. ¿Para qué te sirve generar un juicio sobre una persona que no conoces? ¿Qué necesidad de hacerlo? ¿No? Ahora, si es necesario que tienes que tomar un juicio, ya sea laboral por un trabajador o eso, no sé, tu pareja, tu hijo, alguien, o sea, es necesario que tú hagas un juicio, verifica, verifica los hechos, verifica las Investiga. acciones, exacto, indaga. No, o sea, Mm. no te quedes, porque muchas veces no pasa, ¿no? Yo me quedo solamente con, me da la impresión, me parece que no, pareciera ser que, no, pues, ahí está suponiendo, son conjeturas. O sea, lo que necesitamos es verificar el hecho, Tal cual. verifica, o investiga, documento, es necesario. Porque a partir de esa evidencia, cuando tú tienes ya las pruebas comprobadas, validadas, ahí recién tú vas a tener un criterio cuidadoso y responsable para poder emitir un juicio hacia la persona que tú crees necesario hacer. El tema es, Nico, de que no nos tomamos ese tiempo para verificar. No Es que es más verificamos. fácil. Queremos la ley de menor esfuerzo. O sea, simplemente Exacto. escucho, o sea, tanto hablan de la persona, tantas cosas negativas hablan, tanto dicen que debe ser cierto, pues, ¿no? O sea, Es sí, que pues por eso hay este refrán que dice, ¿no? Porque el río suena, porque, o sea, si el río suena es imagínate. porque piedras trae. Pero, Entonces, a ver, hasta cierto punto, o sea, todo es válido, ¿no? Entonces, igual, claro, tú hablabas en un momento y decías, pero sí, yo puedo tener una intuición, puedo tener una primera impresión de alguien, y no te digo que se descarta, ¿no? Ok, tenla ahí, pero valídala, confírmala. O claro, sea, que no te haz un proceso contamines, más allá, ¿no? no Yo te no te digo que contamines. exacto, yo no te digo que las otras personas, su punto de vista, su opinión no sea válida. Ok, recógelo, perfecto, ¿no? Pero haz tu propia investigación, lo que a ti te sienta cómodo. Y por último, lo más fácil, ¿no? Que nadie hace. Anda y pregúntale directamente a la persona, oye, ¿qué situación estás? ¿Por qué te ha pasado? ¿No? Totalmente. La Porque importancia es más fácil justamente asumir, por eso le decía esta frase, ¿no? Suponer es juzgar sin saber. Entonces, ¿de quién tienes que saber? De la misma persona, ¿no? Entonces, todo lo demás pueden llegar a ser opinólogos. Entonces, claro, ojo con eso, ¿no? No está mal escucharlos, no está mal informarse, ¿no? Pero hacer esta investigación. Entonces, igual en el es trabajo, fundamental. Esa es una práctica. y te pongo un ejemplo simple, ¿no? Es muy común, por ejemplo, hacer este tema de las investigaciones de antecedentes. Entonces, este candidato apareció que tenía un antecedente por drogas, ¿no? Entonces, Correcto. automáticamente lo eliminaron. Entonces le pregunté a esta persona en ese momento, le digo, ¿por qué lo eliminaste? ¿Has investigado? No, es que ya me salió por drogas. Ok, pero has investigado un Ya, poco más, ¿no? Entonces, ¿qué ha claro, pasado? Por ejemplo, esta persona, imagínate que en ese momento tenía 40 años, ¿no? Entonces, claro, pues investigaste y me dijo, oye, ¿te das cuenta que esta persona ¿cuándo tuvo fue? un arresto Claro, ¿cuándo cuando tuvo fue? 18 años? ¿No? Y fue un arresto. O sea, no es droga, o sea, lo agarraron si quieres de tonto, ¿me entiendes? A los 18 años con Claro, algo de droga, ¿verdad? No es dale el beneficio de la gobierno. duda, hermano. Claro, Beneficio o de la sea, por lo duda, menos dale. Dale el investiga. beneficio de la Entonces, duda. ahí salió Claro, todo eso, ¿no? Que esta persona solamente había sido una vez, porque mira, alguien que está metido en las drogas o es repetitivo o lo meten a muchos años en la cárcel, ¿no? Pero no es un arresto, pues simple, ¿me entiendes? Eso le digo, claro. míralo,
lo más probable es que lo han agarrado con algo de droga, entonces chibolo, inocente, y en fin, pues, ¿no? Pero no Así es algo es. inconstante, no es algo, y segundo, tú te das cuenta, ha pasado 22 años, si hubiera estado realmente metido en drogas, tendría más un antecedente, o quizás ya hubiera Claro, estado en la cárcel, ya o estaría conoce, lo trata, buscado, ¿no? o no lo sé, ¿no? Entonces, pero ya viste drogas y automáticamente lo eliminaste. Es Así, un Mirko, juicio. y ese es un, claro, y es un juicio mira, en buena medida infundado, porque tú estás, o sea, tú estás hablando de evaluar a una persona que tiene 40 años y el hecho que esa persona vivió fue a los 18 años. Exacto. Entonces, a ver, claro, ¿no? Entonces el tema es el tema es de que pareciera que buscáramos esa perfección, pero como te digo, es una perfección distorsionada, porque todos, ¿no? Está tal cual, todo lo que hemos pasado procesos de evaluación, al final todo se resume en que no me gustó cómo vino vestido, no me gustó el tono de su voz, no me gustó su mirada. O sea, entramos a un nivel muy subjetivo, pero que ya remite al sesgo de cada persona, del evaluador. Pues. O sea, si el Totalmente. evaluador, por ejemplo, tuvo experiencias, no sé, de agresión con una persona, no sé, ¿no? De 1,90 m, ¿no? Entonces, cuando ve a otra persona de 1,90 m, de pronto está predispuesta, ¿no? Oye, no, las personas altas son un poco agresivas. Mejor busquemos una persona de una talla media. Entonces, el tema es ese, Mirko, y somos muy, ¿sabes qué? Yo te digo, muy blandos, muy livianos, muy irresponsables en nuestra manera de generar juicios, Sí, ¿sí? Ahora, totalmente. hacia la demás personas, o sea, y estamos en un tema en donde vamos a lo más fácil, o sea, no, mira, no han dicho esto, el otro, no, ya, no, ¿sabes qué? Sácalo, anúlalo, cerrado, fuera, sácalo del proceso. Eso pasa. Yo te digo incluso que acá pareciera ser, esto también es una vieja frase que dicen, ¿no? Culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, y esa frase te la digo porque yo trabajo muchos años en logística y esa es una frase típica del área logística. Los logísticos tienen todo un estigma, ¿no? Y no sé desde cuándo habrá empezado, pero yo trabajo muchos años en logística, en Almacén, ¿no? Entonces pasaba eso, ¿no? La gente de logística, sí, eso me dijeron, cuando empecé, me dijeron, cuando era muchacho, me dijeron, mira, acá tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. O sea, al revés, ¿no? No comienzas siendo inocente, ¿no? Ya comienzas siendo culpable. Entonces, Wow. hay una serie de contradicciones, ¿no? Porque creo que uno de los derechos básicos, primarios, ¿no? Es que todos tenemos el beneficio de la duda, ¿no? El tema es que, mira, estamos en un contexto tan sensible que basta que una persona esté, de repente ya tenido un problema, esté siguiendo algún proceso judicial, automáticamente ya el hecho término judicial, ya está, ya crea todo un prejuicio, no, entonces ya tiene problemas, conflictivo, algo debe estar ahí. ¿Y qué pasa? Que cae, o sea, y eso también tiene que ver con nuestra generación de juicios en forma infundada, ¿no? En forma irresponsable, que yo te digo que tiene que ver también con qué tipo de cultura somos, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? Nuestra cultura está basada, todo el del miedo, totalmente, es una cultura basada en el miedo, y desde el miedo basada en la desconfianza. Entonces, cuando Exacto. estamos en contextos llenos de desconfianza como el nuestro, yo no sé si eso tiene que ver más con la cultura latinoamericana, me parece que la cultura europea no es tanto en la desconfianza, la cultura asiática es más colaborativa, ¿no es cierto? La nuestra Quizá es la más europea sea individual, más de confianza que nosotros. Sí, la sí. nuestra es más de desconfianza. Entonces, acá desconfiamos en niveles ya, o sea, superlativos, o sea, hay tanto, desconfiamos hasta nuestra sombra. Entonces, desde esa desconfianza es caldo de cultivo para generar juicios justamente, como decimos, ¿no? Jugar a ciegas. Pero Simplemente desde esa ¿cuántas veces desconfiamos hemos todo. escuchado, Clever, y suena horrible y yo no estoy de acuerdo, Sí, pero es algo que se da, que el peor enemigo de un peruano es otro peruano? O sea, totalmente. yo he escuchado esa frase, ¿no? Entonces tú ves a la calle y más no tienes a veces que ir muy lejos, ¿no? En tu entorno lo ves, porque obviamente Ah, sale ese miedo, sale esas creencias y es más fácil definitivamente juzgar, es así, visto así, cruzó así, se vistió así, dijo esto, dijo el otro, claro, entonces, y encima arman toda una historia al respecto. Por eso yo te así es, comentaba, así ¿no? es. Qué Muy agotador, porque irresponsable. imagínate, tú tienes todo tu día normal de trabajo, encima con la coyuntura política que estamos viviendo, encima con la coyuntura de salud, la coyuntura económica, con toda Todo la el coyuntura que contexto estamos nuestro. viviendo, es agotador, pues, ¿no? Porque obviamente Claro, estamos viviendo una coyuntura complicada, ¿no? Entonces, y encima, si alguien viene y te dice, es sí. tratar de estar explicando y buscando explicaciones y respuestas a esos Justificación, juzgamientos, entonces justificación, llega un momento agota, que obviamente claro, te ahorca, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes totalmente. que estar haciendo eso, no? Es como,
lo pongo de otra manera, ¿no? De todas maneras hemos tenido personas que siempre se quejan, ¿no? No te digo que la queja sea mala, ok, ¿has hecho algo? Entonces, yo voy un paso más allá, ¿no? Ok, quéjate, válido. Pero cuando te quejas, ven con 3 posibles soluciones al respecto. Si no, ¿de qué Claro, te sirve quejarte? Porque lo único que estás haciendo es un hígado. claro, plantea algo, Es lo plantea una mismo, ok. solución, Entonces, plantea ok, algo, ¿no? Claro, no totalmente. te digo que no tengas esa impresión, no te digo que no tengas esa emoción. Perfecto, es tu impresión al respecto. Pero tienes que Ahora, hacerte cargo, pues, Milko, tienes que exacto, hacerte entonces, cargo, o sea, porque si no estamos en investiga, ¿no? Y realmente ponte en contexto de esa situación, de esa persona y de eh, ti mismo. primero, claro, y primero de ti mismo, Y porque el de tema ti es mismo. este. Claro, Exacto. porque si tú vas a ver, si a mí me toca, volvemos a lo mismo, si a mí me toca calificar, evaluar a alguien, yo primero me tengo que hacer cargo de mí mismo. Me tengo que hacer cargo primero de mis emociones, cómo estoy yo. A ver, si yo tengo que juzgar a una persona, o sea, yo no puedo ir con mis prejuicios, con mis creencias, ¿no? Que no me gusta, ¿no? No me gusta, no sé, las personas que no son altas, no sé, con todo, tengo que dejar a su lado para yo poder ser cuidadoso a la hora de evaluar. Veamos, por ejemplo, los roles de los jueces, ¿no? Típica de los jueces de los tribunales, ¿no? Que entendemos nosotros que deben ser personas totalmente imparciales, ¿no es cierto? O los jurados que siempre que son personas civiles que las convocan, que deben ser totalmente imparciales para poder dar el juicio más justo, si se quiere, ¿no? El tema es que ese es lo complicado, que no podemos desligarnos. O sea, cuando tú tienes que evaluar o juzgar, vienes con todo, trae todo tú. Con Hay la otra, mochila. claro, hay otra frase triste, ¿no? Que creo que aplica mucho a nuestra cultura, lamentablemente, ¿no? Que es esta frase que dice, el ladrón juzga según su condición, ¿no? Entonces, Totalmente. ¿no? Entonces Totalmente. es una frase triste, pero eso remite. Yo veo mucho señalamiento, pero detrás de esos señalamientos, como te decía, de esos dedos que señalan, hay 3 dedos que te están tirando para atrás, que te están apuntando a ti. Entonces, eso tiene mucho que ver. Entonces, con esa desconfianza nuestra, por supuesto, ¿no? A ver, eso no quita de que muchos de esos juicios sí hayan sido validados y fundados con cosas que hayan pasado en el pasado, ¿no? Actos, ¿no? De destructivos, actos que hayan afectado a la economía, pero a nuestra economía, a nuestra cultura. O sea, hay muchas cosas que están evidenciadas. El tema que también basta que haya pasado una vez algo, porque eso también nos pasa, Mirko, basta que, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Una persona que es como un médico, ¿no? El médico es impecable, toda su carrera, y una vez cometió un error, ¿no? Equivocó. En algunos casos creo que hasta pierde la licencia, pierde todo, deja de hacer la práctica, ¿no? Pero vamos a decir, ¿no? Que cometió un error, pero se pudo manejar, ¿no? Y no, de pronto no fue tan grave, ¿no? Pero ya queda ya con ese estigma. Entonces, cuando te digo, estamos en un nivel en donde tú cometes un error y pareciera ser que ahí terminó tu vida. O sea, lo que es Tal posible cual. para ti, dejado. O sea, ya bueno, como tú cometiste un error, de repente, no sé, ¿no? De repente de muchacho, tuviste, no sé, una pelea y lastimaste a una persona, no lo sé, ¿no? Entonces ya tú, por ejemplo, ya por ese acto de violencia, si se quiere, tú ya no Sí. puedes ser funcionario público, tú no puedes trabajar en una empresa Claro, porque determinada, o tengo el sea, ya tu estigma. vida, claro, Mira, o simplemente ni siquiera tu vida, eso, ¿no? Sino en tu entorno eres el agresivo, ¿no? No lo sé, te claro, estigmatiza. Es más, acuérdate que y no hace muchos, bueno, ha pasado un par de años, pero no muchos años. Acuérdate qué pasaba con las personas afroamericanas, ¿no? Automáticamente, eso, porque ser afroamericana, quizás ya era dragón, o lo más terrible. probable es que le haya robado. O sea, no Claro, o sea, existe una pasa ahí, relación necesariamente pasa por tu es que hay una contextura o tu discriminación, tez o tu etnia, ¿no? Pero volvemos a lo claro. mismo, es más fácil decir, porque es así, porque es chino, porque es alto, porque es bajo, porque es tal. Y como se Eso tiene dio a mucho una que ver. situación, ¿no? Ya automáticamente es más fácil. Bueno, mira, ¿sabes qué? Lo más probable es que el afroamericano es el que haya robado. ¿Lo más probable? O Y sea, eso es, ¿de es dónde? triste, es muy triste y eso remite pues a las miserias nuestras, ¿no? A la miseria de los humanos, ¿no? Los humanos somos crueles y cuando tú hablas Muy de crueles. compasión, hablamos de un mundo lleno que no hay piedad, ¿no? No, En nuestras cero culturas no hay compasión y cero piedad, comprensión. no hay O piedad, o sea, sea, que se cae, o sea, acá no importa el humano, ¿no? Mira, a ver, ¿qué pasa? Yo te voy a decir lo que me ha pasado a mí muchos años, este tema es un tema muy, muy apasionante, muy bonito, me tocó oportunidad de hablarlo en muchos lugares, y la verdad que he tenido debates bien calientes sobre este tema, y muchas veces me han terminado incluso hasta calificando, ¿no? Me dicen, no, que tú justificas todo, no, que yo le digo, si soy una persona, nosotros los coaches somos analistas del humano, analizamos el humano, yo tengo que ser un analista neutral, imparcial. Yo tengo que separar mis creencias, mis pensamientos, tengo que es que hacerlo esa es para la yo base, la poder, regla número uno de cualquier coach. hacer el análisis imparcial, neutral. No, entonces a veces en estos contextos, no, que entonces
tienes que tomar una posición. ¿Cómo no puedes tomar una posición? Entonces pareciera ser que estamos en un punto en donde no podemos aceptar que una persona diga, oye, ¿sabes qué? Permíteme verificar, permíteme validar esto que está sucediendo, déjame observar bien lo que está pasando. No, pero es así, no. O sea, pareciera incluso que hubiera una imposición de juicios. O sea, si uno ya tomó juicio, no, tú lo que tienes que ver es así. Ya salió en el canal 2, 3, en todos los canales salió. Entonces, es que lo que pasa es que, mira, por hacerlo de una forma más simple, Clever, es que no se dan cuenta como, o sea, o piensan que esto como si fuera matemáticas, ¿no? Que te dicen, 2 más claro, 2 es 4, y se acabó, claro. no hay otra, ¿no? Pero no se dan cuenta que es más por otro lado, ¿no? Es más, a ver, es más como una estadística, ¿no? Es decir, ok, si después de todo un muestreo y de un grupo grande de muestreo sacan una Correcto. probabilidad, una hipótesis pero es probabilidad que es probable que se Una pueda pasar, pero diferencia, claro, después esa de es una muchos diferencia. acontecimientos y después de Correcto. muchos eventos, pero no es afirmar, ¿me No, entiendes? no, Por no. eso, ¿no? Entonces, pero Claro, no claro, es es una más fácil suposición. ponerte en la parte Claro. matemática y decir, ah, bueno, es así, entonces ahí está el resultado, ya está, Claro, ¿no? claro, eso es Entonces, importante, claro, lo que estamos, eso es importante porque justamente Mirko ha mencionado la afirmación, que es otro acto del lenguaje, otra acción del habla, y cuando hablamos de juicios fundados, hablamos de juicios que están basados en afirmaciones verdaderas, ¿no es cierto? No en afirmaciones falsas, porque es algo que pasa, por ejemplo, en las redes, ¿no? Pareciera que hay una práctica muy usual en las redes de todo mover con temas falsos, desinformación, afirmaciones falsas, y todo el mundo compra. Compramos, y comenzamos sí. a generar juicios a personas, a familias, destruimos a la persona. Y claro, el tema es después, ¿quién, quién rezarse eso, no? No, Entonces es hay muchas complicado. somos muy, Mira, somos muy invasivos, Mirko, somos muy invasivos, muy transgresores de la demás persona. Entonces, hay una vieja frase que dice, respeto guardan respeto, ¿no? Pero el tema es que son cosas, o sea, que es como, bueno, o sea, pareciera que estuviéramos hablando algo complicado. Son fundamentos básicos. O sea, daña a la otra, elementales, ¿no? conoce, Del ser humano, ¿no? claro, son cosas básicas de la vida. Entonces, acá no estamos, porque dicen, no se trata de que estamos en Disney, no, o sea, estamos hablando de cosas fundamentales del humano. O sea, y además si se trata de tener un trato, estamos hablando de convivencia finalmente. Yo digo, estos contextos donde generamos juicios así indiscriminadamente, a ciegas, ¿qué tipo de contextos nos están dando? O sea, podemos construir en estos contextos, podemos generar bienestar, hablamos de progreso, podemos invocar progreso, o sea, ¿cómo podemos construir en un contexto así, Mirko? La verdad, a mí particularmente me genera mucha Es inquietud, ¿no? complicado, ¿no? Míralo así, Clever. Lo que Porque, nos ha pasado ahora desde que comenzó este tema de la pandemia, ¿no? Al margen de cómo cada uno lo tomó, ¿no? Y la situación que lo tomó, ¿no? Que comenzaron los juicios hasta más no poder, de ahí se sumó el juicio por el tema por ejemplo, todo el tema de la vacuna, porque hay diferentes temas de vacuna, el que se vacuna y el que no se vacuna, y el que hace y no hace, el que sale y no se sale, el cómo se protege, y obviamente en la información que tú dices, hay mil de eso, ¿no? Entonces, lo que nos estamos olvidando, que de alguna forma lo hemos tocado, es que acá hay una diferencia que en el coaching se ve como mapa y territorio, ¿no? Entonces, yo tengo mi mapa, Clever tiene su correcto, mapa y cada uno tiene un mapa correcto, que es muy distinto al territorio. Entonces, digámoslo así, así hay es, como 3 verdades, ¿no? Mi verdad, lo que yo veo a través de mis ojos, de todos mis sentidos, de mi experiencia, lo que yo correcto, siento, pienso. Mi verdad, por eso lo tu llamo la verdad, verdad tu verdad. de Clever y el territorio, que es otra verdad, ¿no? Pero del mismo contexto, ¿no? Es un poco Claro, más, no lo hace el filosófico, entorno, pero, claro. Sí, claro, pero cada uno, les pongo el ejemplo muy, muy simple, ¿no? Yo puedo estar tomándome un café con Clever, mirando la misma situación, un choque. así Hemos visto exactamente, o sea, no es un tema ni siquiera de ángulos, los dos estamos de frente, mirando el ángulo, totalmente. cómo se llama. Pero ¿qué pasa? Que le voy a poner inconscientemente o conscientemente mis juicios, mis valoraciones, Claro, tu interpretación, mis creencias, mi interpretación, y así encima es. no solo eso, sino que, por ejemplo, quizás yo me voy por el lado más analítico, Clever se fija más por el lado más de un proceso.
y no está mal, simplemente es que él capta una Claro, información distinta a la mía o le da una correcto, ponderación distinta a la mía. Pero el choque es así el mismo, ¿no? totalmente. Entonces, yo puedo, y automáticamente les va a pasar que yo puedo creer que lo que ha hecho la persona es correcto y Clever me dice que no. Cuando hemos visto el mismo choque, del mismo ángulo, de la misma forma, en el mismo momento, todo igualito. Claro. Sí, Entonces, sí, no, ahí totalmente. comienza el tema de Eso es los algo juicios. serio. Totalmente, Y eso nos porque pasa a es cada que rato en cualquier situación. exacto, y además eso evidencia que somos seres diferentes. Los humanos somos seres diferentes, personas diferentes, que interpretamos diferente. Y efectivamente, como esto eso es un ABC que lo hablamos en el coaching, que es, ¿no? Ante un mismo hecho se generan infinitas interpretaciones. Podemos coincidir, pero siempre van a ser diferentes. Porque puede ser que, oye, sí, más o menos, ¿no? Pero igual van a ser propias de cada uno y diferentes, ¿no? Correcto. Entonces, los juicios entran en el rubro de interpretaciones, no en los hechos. O sea, por eso que es algo que es importante acá distinguir son hechos de interpretaciones. Nosotros cuando conversamos, cuando damos explicaciones, cuando hablamos nuestro discurso, ¿no es cierto? Nuestras narrativas, como decimos, ¿no? Cada uno de nosotros es una narrativa, ¿no es cierto? Mezclamos los hechos y las interpretaciones vienen mezclados, como una sopa. Entonces, y cuando hablamos, trasladamos así las cosas. Entonces, todo el mundo, no todos tienen esa capacidad para filtrar, deberíamos tenerla todas, deberíamos desarrollar esa habilidad de separar hechos de interpretaciones para que lo que yo recibo de la otra persona, que es una mezcla, yo pueda separar, ¿no? ¿Cuál es el hecho y cuál es la interpretación de esa persona que me está hablando a mí? ¿No es cierto? Y a partir de que yo separe el hecho, yo generar mi propia interpretación. Pero eso pues, normalmente no pasa. O sea, nosotros tomamos toda la sopa, la tomamos y nos cargamos con todo, hecho, interpretación, todo mezclado. No, Y y buscar replicamos. por lo menos más, Claro, más información, ¿no? O sea, porque a claro, no, veces solo tenemos un lado un lado de la una torta o de versión. la noticia, Claro, ¿no? las Y versiones, damos el eso. otro, ¿no? Obviamente no siempre se puede, ¿no? Pero Así es. tratar de poner en el mayor contexto posible esa situación, tratar de tener más Todo. información Utilizar y todo, y es una buena y pauta tratar de ahí. enlazar todo, pues, ¿no? Y Claro, obviamente, tú lo has dicho, ¿no? Obviamente, una de las prioridades al momento de una sesión de coaching es que nos sacamos nuestro total. Toda o sea, tú te pones en neutro y sacas todos tus exacto, nos sesgos. ponemos en neutro, exacto, nos ponemos en neutro, sacamos todos los juicios y es Así es. simplemente se pregunta a partir de lo que para la persona te está Humano, humano. contando. Son Tal cual, dos humanos conversando. Dos humanos ¿no? conversando. Entonces, yo le agrego ahí, Sí, pues, ¿no? Lo que siempre les he comentado, ¿no? Sacar esa parte de por qué, porque es mucho, o sea, te va a llevar tarde o temprano al juicio. Entonces, así es. la trata de voltear y decir, oye, ¿para qué lo has hecho? ¿Te has puesto a pensar? Claro. Y ahí es donde la Es que es persona cultural. realmente comienza a tomar otro contexto o otro camino, ¿no? Pero Acuérdate que es cultural. si le preguntas por qué, te vas a hablar juicio. No, Claro, porque porque mira, y está a soltar miedo, está a soltar. es que así, Beco, mira, es que así son, o sea, a ver, esto sin juzgar a nadie, sin juzgar a los padres, nada, ese sistema de crianza nuestro, son de cadena de padre a hijos y así esa No, cadena, y así sucesivamente, ¿no? claro, el por qué siempre ha estado presente, ¿no? Entonces, el por qué siempre ha tenido un énfasis, claro, ahora, dicho esto también, hay otras disciplinas que valoran mucho el por qué. Por ejemplo, los investigadores, los científicos pasan Totalmente. todo por qué. Y o sea, no es que nosotros estemos jugando al por qué, sino que desde el coaching nosotros también hay que ver cómo se pone el porqué, ¿no? Porque si uno sabe cómo poner el porqué también, Es ¿no? Como válido. algo puede ser válido. El tema es la forma como lo ponemos. Nosotros decimos, ¿pero por qué? O sea, le metemos un énfasis que ya esconde una crítica, un juicio hacia la conducta o hacia lo que hizo la otra persona, ¿no? Entonces, es algo, bueno, con esto un poco, es un poco para tener claro que el tema remite a esas raíces humanas, ¿no? Pero que sin embargo yo creo que todos podemos desarrollar esa habilidad. Se trata de comunicar con eficacia, se trata de desarrollar la comunicación efectiva. Y una de esas cosas, de esas primarias, es separar los hechos de interpretaciones. Mira, claro, y esto pasa a todo lo que vimos en nuestro sistema educativo, los libros que leemos, estamos acostumbrados, vivimos en interpretaciones. Hay una frase histórica de Nietzsche, ¿no? Donde dice no existen los hechos, solamente las interpretaciones, ¿no? Y es Sí. una frase que tiene vigencia y va a tener que seguir viendo vigencia, porque realmente nosotros vivimos en mundos interpretativos, estamos solamente, o sea, ya los hechos pasaron lamentablemente han pasado a un segundo plano, porque andamos hablando en tantas cadenas de interpretaciones que nos olvidamos los hechos, nadie va a la fuente. Por eso de alguna forma, Además, regresar a la fuente, es un poco la idea, ¿no? Además que claro, súmale a eso, ¿no? Porque es un hecho que pasó el día de hoy. Ahora, súmale
la variable, si quieres, tiempo. Entonces, mientras más tiempo pase, el hecho se va perdiendo, digamos, en el tiempo. Entonces, lo que hacemos ya no es interpretación, perdón, sino simplemente es que tu cerebro va tapando esos huecos que te has olvidado que ha pasado y ya va hasta suponiendo o va creando dimensiones, fantasía. Estamos en Fantasilandia, o sea, todo es fantasía. Exacto, cada vez se pone en más fantasía, ¿no? Entonces, ojo también con eso. Entonces, hay que, y concuerdo contigo, ¿no? O sea, volver esa parte más empática, más de comprensión, más de compasión hacia, pero comenzando con uno mismo, ¿no? Entonces, somos a veces nuestros propios enemigos. Entonces, bajémonos un par de niveles, ¿no? Y obviamente, para dejar de juzgarnos tanto, dejar de azotarnos tanto, porque eso se va a replicar en el resto, pues, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Y sentar un poco, ser más real, decir, ok, siento esto, pienso esto, me fastidia esto, me molesta esto, me gusta esto, y realmente ser, oye, tengo mío esto, ¿no? Oye, no sabía que tenía esto, no, o sea, olvídense. ¿Con quién tiene que ver? Olvídense. ¿Con quién tiene que ver? Porque tiene que ver, o sea, porque al final, claro, es perfecto como tú lo dices, ¿no? O sea, y esto, al final tenemos que tener clarito esto de acá. El problema no son los demás, el problema es uno. Siempre el problema pasa por uno. O sea, no se trata, por eso yo siempre, a veces suelo decir esto de acá, no se trata de ti, no de los demás. Entonces, hay una frase también muy poderosa, creo que lo hemos compartido otra vez, ¿no? Si no te gusta lo que recibes, cambia lo que entregas. Totalmente. Entonces, si te gusta, porque a ver, cuando hablamos de juicios sin fundamento, vayamos solo un poco más a nivel individual. ¿A quién alguna vez en la vida, o cuántas veces no te ha pasado a ti mismo, como me ha pasado a mí, que nos han juzgado sin fundamento? Nos han calificado, nos han dicho un juicio, nos han tirado cualquier cosa en el ¿cierto? Y entonces, y muchas veces uno la ha cogido, ¿no? Porque el juicio es así, alguien cuando tiene un juicio como que te tira un regalo, un regalo, y depende de ti si lo tomas o no lo tomas. O sea, si tú lo tomaste, ya lo hiciste tuyo. Entonces, no, me han dicho, no sé, ¿no? Que no tengo capacidad, tal cosa. Entonces, el tema pasa por eso, o sea, si tú estás recibiendo eso, cambia lo que entregas. Entonces, cuando decimos eso, se trata de ser un comunicador responsable. Genera juicios con fundamento, verifica los hechos, siempre. Eso, mira, un buen recurso, Mirko, que le podemos también compartir al público, es hacer preguntas. Mira, haz 1000 preguntas, hermano. Haz 1000 preguntas. Si no te queda claro algo, haz 1000 preguntas. Si te interesa un tema y están involucradas personas y por ahí se te están viniendo pensamientos o juicios, para un ratito, verifica, porque eso pasa muchas veces en los trabajos, por ejemplo. Porque por ahí le viste la cara, que por ahí te dijeron tú te quedas en esas famosas conversaciones privadas, que hemos hablado también, y tú mismo comienzas a generar la maquinita. Se prende la maquinita y no para, y la maquinita jala emociones también, se te viene todo. No, totalmente. En tu cabeza, nada más. Y la otra persona no sabe nada, pero está en sus cosas. Entonces después se arma todo, o sea, puede pasar, mira, o sea, se pueden cerrar posibilidades por el solo hecho solamente de encerrarte. Te encierras en tu propio pensamiento y tan sencillo como ir y hacer una pregunta. Y preguntar. Es que yo tuve que hacer esa historia, Clever, en ti. Entonces, entre comillas, ya, o sea, vamos a poner voy a tratar de ponerlo en simple, ¿no? O sea, hiciste la pregunta, lo resolviste, lo masticaste y encontraste la respuesta. O sea, tú mismo hiciste toda la cadena del proceso. Claro. Entonces, y la otra persona entró, todo fue tuyo. Claro. O sea, tú lo abriste, lo cerraste, o sea, le diste vuelta y lo envolviste. Entonces, claro, eso, amigo, es un problema que tenemos los humanos, como estamos hablando ahorita con Mirko, que nosotros muchas veces nos encerramos en nuestras propias conversaciones, ¿no es cierto? Y le damos vuelta, lo cerramos, lo sentenciamos y queda ahí. Y puede ser que, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nunca más de esta persona. Y ni siquiera te permitiste hacer una pregunta a la otra persona para verificar. Mira, y después escucharla. Y ha pasado, mira, esto es interesante porque hay muchos juicios, por eso es importante también, esto también, Mirko, también como ejercicio, cuando hablamos del estrés, cuánto ese estrés tiene que ver con los juicios sin fundamento que cargamos encima. Entonces es importante que hagamos un filtrado. Es como que vas en el camino, siempre vas cargando esa mochila, ¿no? A veces no nos damos cuenta de todo el pisto que cargamos en la mochila, de todo lo que vamos metiendo atrás. Yo le digo, ¿no? Una invitación sería, para un rato de tu rutina, para un rato de tu camino, tómate un momento y bájate la mochila. Abre tu mochila. Tienes que descargarte de todos esos juicios. O sea, un inventario de los juicios que cargas
y verifica cuántos juicios que está llevando son válidos, cuántos no son válidos, cuántos juicios que cargan. Es más, ahí Clever, haré una pregunta, ¿sirve? ¿Te sirven o no te sirven? Claro, ¿para qué te sirven? ¿Para qué Entonces, te sirve? si no te sirven, déjalos, o sea, déjalos ir, libérate de esa carga. Además, ¿no? yo le voy a agregar algo ya como el último tema antes de terminar el programa, es que, porque la vida es algo clarísimo. Nos ponen justamente esas personas y esas situaciones porque necesitamos aprender algo, no por maldad, no por las puras. Ahora, depende de ti si quieres aprender o no. O sea, Libre elección. ¿A qué me refiero con eso? Esas personas, hay personas que se quedan en nuestra vida, hay personas que no, y esas situaciones se llaman maestros, vienen a enseñarnos algo, ¿no? Que estamos justamente, que tenemos internamente, tanto en el lado positivo como en el lado negativo. Entonces, eso es lo que estamos viniendo a aprender. Entonces, si llegas a aprender, realmente eres más consciente y generas realmente eso, lo que realmente llegamos a ese desarrollo personal o a esa evolución personal. Así es, ¿no? Pero es aprender sobre esas situaciones. Pero no simplemente porque lo repetimos, ¿no? ¿Por qué siempre me pasan eso? ¿Por qué siempre me puso con esa persona? Porque la respuesta es tan simple, porque no estás aprendiendo y lo que te están poniendo es, te estoy poniendo en situaciones para que aprendas, no por malo, ¿no? Y obviamente siempre buscamos, ¿no? Que he tenido mala suerte, ¿no? Que el karma, ¿no? Que el eso, ¿no? Que el otro. Buscamos culpables donde no hay, ¿no? Es lo que tenemos nosotros dentro de nosotros y es simplemente decir, ok, ¿qué tengo? O sea, ponerte a pensar un segundo y decir, ¿qué tengo que aprender de esta situación, no? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué está detrás? Y liberarnos de esta mochila que a veces cargamos de estos juicios, ¿no? A unos de nosotros mismos, a unos adquiridos, ¿no? Entonces, otra vez. Por digo, muchos lo vas cargando en gratuito. Sí, y es importante. ¿No? Totalmente. Y así como tú lo dices, ¿qué puedo aprender de esta situación? Otra pregunta también alineada a esto que dice Mirko es, porque entre los problemas que pasan, siempre tendemos a decir, buscamos, ¿no? Culpables inocentes, ¿no? Yo soy inocente, tú eres culpable, ¿no? Entonces, siempre somos corresponsables. En todo lo que hacemos en nuestra vida, en todo, en nuestras relaciones de trabajo, somos corresponsables. Acá el inocente no existe. Acá todos somos corresponsables. En mayor, eso sí podemos seguramente definir, en mayor o menor medida, ¿no? Nadie te dice que ya 99, no, perfecto. Los porcentajes que ustedes se puedan determinar, pero todos somos corresponsables. Entonces, desde ahí, una pregunta clave es, ¿en qué contribuí yo para que pasara lo que pasó? O para que sucediera lo que está pasando en este momento. Desde esa pregunta, cuando tú te preguntas de qué contribuiste, pasa lo que dice Mirko, te abres al aprendizaje. O sea, ya tu postura no es de victimizarte y decir y cerrarte, porque cuando uno se victimiza te cierras al aprendizaje. La experiencia pasa y la desaprovechaste. Cuando tú reconoces que contribuiste en algo, ya te estás abriendo al aprendizaje y dices, bueno, algo he hecho yo para que pasara esto. A ver, entonces ahí es donde tú comienzas a reflexionar qué puedo aprender, qué podría ser diferente, ¿no? Si me volviera a pasar esta situación. Tu actitud cambia, se vuelve una actitud mucho más positiva. Y eso, Mirko, exacto, eso es humildad, hermano. Eso es, mira, es reconocer tu ignorancia. Somos seres ignorantes, todos somos ignorantes en mayor o menor medida. Totalmente. Nuestro mundo está mucho lleno de arrogancia, necesitamos más humildad. Somos seres ignorantes. El decir no sé es poderoso, la declaración del no sé, decir, ¿sabes qué? No sé, no conozco, no va a pasar nada, no se va a abrir la tierra, no te va a caer un rayo del cielo. Además, no tienes que saber todo, entonces no tienes que saber todo. Y no pasa nada. No va a pasar nada. Desde una entrevista de trabajo. Claro. Ahora, eso no significa que no puedas responder con criterio, que es distinto, ¿no? Pero no nos gana el tema de que tengo que responder, tengo que hacer algo, ¿no? Porque ahí está la presión inconsciente, ¿no? Lamentablemente, Clever, se nos ha pasado la hora. Vamos a seguir conversando en la próxima semana sobre este tema, porque les dije al principio, es un tema caliente, es un tema que tiene un montón de aristas. Próxima semana, misma hora, a las 7 de la noche, por Instagram, los miércoles, vamos a ir conversando sobre ese tema de juzgamientos y todas esas consecuencias a nuestra vida y con nuestras relaciones, pues, ¿no? Y las situaciones que nos generan, pues, ¿no? Nada, los esperamos la próxima semana. Vamos a seguir ahondando más en este tema que realmente, como les comento, es amplio, extenso, y realmente toca muchos aspectos de nuestra vida en todo sentido, pues, ¿no? Todo agarra, Mirko. Te agradezco mucho, una vez más, un gusto, un placer. Nos queda corto el tiempo. Solo quisiera terminar con esto que hablamos del juzgamiento a ciegas, que fue el tema nuestro, ¿no? Que, a ver,
y lo vuelvo a remarcar, ¿no? Si tú quieres, o sea, todos tenemos la posibilidad de contribuir con nuestro granito de arena, ¿sí? Si tu zona, si tu convivencia, si tu esto está lleno de cosas tóxicas, de esto, tú te puedes empoderar, tienes el poder de ser quien tú quieres ser. Entonces yo te invito a que si no te gusta lo que recibes, cambies lo que entregas. Permítetelo. Podemos hacerlo. Yo creo que el cambio viene desde cada uno. El cambio viene antes de estar a la expectativa que queremos que cambie, no que venga una persona y que nos cambie, que cambie nuestra cultura. El cambio de la cultura empieza por cada uno de nosotros. Totalmente. Hagámonos cargo. Hagámonos cargo y sobre todo tenemos con qué hacer. Todos tenemos recursos maravillosos y poderosos. Hagámoslo. Hagámoslo Buscar ya. si no ayuda, si no Necesitamos se puede. ya. Ya está. Es indispensable hacerlo. Entonces, y acción mata juicio. Acuérdense. Totalmente. Yo ahí agrego la última para ya antes de irnos, es una frase simple acción que es mata juicio. simplemente suponer es juzgar sin saber. Acuérdense eso. Así de simple es la cosa. Nos vemos la próxima semana. Ha sido siempre un placer. Seguiremos conversando de este tema. Gracias, Claire, por estar conmigo esta noche. Gracias, Nico. Gracias, como siempre, regresando a la fuente, ya van entendiendo por qué leímos este nombre. Habrá muchos más temas que seguiremos conversando toda la semana. Nos estamos viendo. Que tengan una excelente semana. Un fuerte abrazo. Así es. Y perseverancia.